Buenos días, alumnos. Bienvenidos a la sesión número 6. Recordemos que en la sesión pasada estuvimos hablando sobre la periodización de las culturas del Perú antiguo. Y hemos señalado dos divisiones o dos propuestas. La propuesta de John Roth y la de Luis Guillermo Lumbreras, quienes han dividido el tiempo de desarrollo de las culturas en periodos y etapas. El día de hoy vamos a hablar sobre una de las culturas más importantes del Perú antiguo, que es la cultura chavín. Y si recordamos, la cultura chavín, según John Roth, en su periodización, la denominó a Chavín como el primer horizonte cultural u horizonte temprano. Y en el caso de Luis Guillermo Lumbreras, él la ubicó a la cultura chavín en el periodo formativo. Entonces, antes de hablar sobre la cultura chavín, veamos algunas o conozcamos algunas características del llamado periodo formativo, el formativo peruano. El formativo peruano viene a ser la etapa en la cual se van a consolidar todos aquellos logros obtenidos durante el precerámico, tales como son la agricultura, la ganadería, la arquitectura ceremonial, etc. Es un periodo donde que se identifica entonces como un proceso revolucionario y que va a dar origen ya a lo que es la civilización andina. En este periodo aparecerá la cerámica, la textilería, la orfebrería, la hidráulica. Pero sobre todo, no olvides que el logro que caracteriza al periodo formativo es la aparición de la cerámica. Este periodo se divide en tres etapas. El llamado periodo inicial, también conocido como el inferior, ¿no?, que es una etapa donde las clases gobernantes tienen el control de los grupos de forma dispersa. Aquí tenemos, por ejemplo, el desarrollo de estas sociedades como Tutiscauci, ¿no?, Guañape, Copizniki, Sechín, Moxeque, Cuturhuasi. Y en el periodo formativo, en el formativo medio, también se le conoce como el formativo síntesis o el formativo superior, porque aquí ya es donde aparece en las sociedades o en la cultura chavín sobre todo ya una clase sacerdotal dominante que da pie a lo que se llama ya el horizonte cultural. Si recordamos, ¿no?, según John Rowe, llamó horizonte aquel periodo en el que una determinada sociedad ejerce dominio e influencia en un área extensa. Es decir, no solo se desarrolla en su lugar de origen, sino que va a expandirse hacia otros lugares, va a tener influencia hacia otras regiones, ¿no? En este caso, hacia territorio peruano, va a tener una extensión mayor. Y en el caso aquí es la cultura chavina. Y en el formativo final, también conocido como el experimental, ¿no?, en esta etapa ya decae lo que es el horizonte cultural. ¿Por qué? Porque ya empiezan aquí, digamos, ya no hay pueblos o sociedades se van a desintegrar, ¿no? Después de la desintegración o de la caída de Chavín van a aparecer pueblos ya desintegrados, ¿no? Es decir, empiezan ya a surgir sociedades ya regionales, locales, donde no tienen mayor influencia sobre otras regiones. Bien, entonces ahora sí, vamos a empezar a hablar sobre la cultura chavín. Entonces la cultura chavín pertenece al primer horizonte cultural, ¿no?, o al formativo medio. Primero, ¿dónde se ubicó Chavín? ¿No? ¿Dónde está ubicada la cultura chavín? Se ubica o situada geográficamente, ¿no?, donde en la Cordillera Blanca, a orillas del río Mosna, ¿no?, entre el río también Huacheca, ¿no?, donde en el distrito de Chavín de Huántar, es decir, en la provincia de Huari, en el departamento de Ancash.
Ahora, esta cultura se expandió, si podemos observarlo aquí en el mapa, por gran parte del territorio peruano. Desde Piura, ¿no?, y Cajamarca por el norte, hasta Ica y Ayacucho por el sur. Es decir, se extendió por los actuales departamentos de Ica, Lima, La Libertad, Piura, Cajamarca, Ayacucho, Huánuco. Por eso se le llama, ¿no?, Panperuana, porque abarcó casi todo el Perú. ¿Por quién fue descubierta? Fue descubierta por el arqueólogo peruano, que es el padre de la arqueología peruana, Julio César Tello, en 1919. Además, no olvidar, pues esta cultura pertenece al primer horizonte o horizonte temprano, y tiene una antigüedad de 2000 años antes de Cristo a 200 años antes de Cristo. Pasemos ahora a lo que es la organización política. Bueno, en cuanto a la organización política, vemos que es un estado teocrático, es decir, gobernado por los sacerdotes. Entonces, es un estado predominante, donde aquí vemos que predomina el grupo de los sacerdotes, ¿no?, porque ellos son considerados como seres sagrados, ¿no?, que pueden relacionarse con las divinidades y así organizar la vida social del pueblo, ¿no?, que está compuesta por los productores, tanto agricultores, pastores y artesanos. Veamos entonces ahora la organización social. En cuanto a la organización social, ¿no?, vemos que aquí quienes gobiernan van a ser los sacerdotes, ¿no? La casta sacerdotal entonces es la clase dominante, porque tiene el control de la sociedad. Los sacerdotes son los que viven en los templos, ¿no? Ellos poseían conocimientos de astronomía, grandes astrónomos, del tiempo y del clima, ¿no? Ellos además tienen influencia y poder, ¿no?, sobre la población, ¿no? Además también eran conocedores de ingeniería hidráulica, especialistas también en lo que son las artes. Mientras que el pueblo, pues el pueblo aquí están la mayoría de los artesanos, ¿no? Los artesanos, están los ceramistas, los tejedores y la mayoría de la población, que son los agricultores, ganaderos. Ellos además también están obligados a entregar tributo, ¿no? Son la principal mano de obra dentro de la sociedad chavín y obligados a entregar tributo a los sacerdotes, ¿no? Entonces es la clase dominada, que están al servicio de la casta sacerdotal. En cuanto a las actividades económicas, ¿no?, ¿cuáles van a ser las principales actividades económicas? Su principal actividad económica fue la agricultura, ¿no? ¿Y qué cultivaron? Cultivaron pues el maíz, ¿no?, cultivaron la papa, ¿no?, la quinoa, el payar, ajíes, tomate, maní, entre otros, ¿no? En sus inicios los chavines se dedicaban primero a la recolección de plantas silvestres, de caza de animales, pero posteriormente ya vemos que van a cultivar todos estos productos. Pero también se dedicaron a la ganadería, ¿no? La ganadería, que fue, digamos, domesticación de auquénidos, ¿no?, y también la crianza de cuyes. Para la agricultura, ¿no?, construyeron pues andenes, canales de riego, ¿no?, y usaron el abono también de los animales, ¿no?, para la agricultura, ¿no?, para la agricultura. También el uso de la chaquitaglia, ¿no?, el uso de la chaquitaglia, que era la chaquitaglia, pues el arado a pie, ¿no? Bien, ahora veamos lo que son las manifestaciones culturales. En religión, ¿no?, fueron politeístas, su religión fue politeísta y terrorífica, ¿no? Se basó en la adoración de una divinidad antropomorfa, ¿no?, con rasgos felinos. Tuvieron una trilogía religiosa formada por el jaguar, el cóndor y la serpiente. Ahora, la religión, digamos, era la ideología usada como una dominación y control sobre la población. Su dios principal fue el jaguar, ¿no?
Entonces la representación religiosa que tuvo una figura, en una figura al jaguar, cóndor y serpiente, se le denominó pis corona. En manifestaciones artísticas, en cuanto a la escultura, ¿no? Sabemos que el uso de la piedra, utilizaron la piedra principalmente para la elaboración de las esculturas, ¿no? Elaboraron pues gran cantidad de estelas y monolitos, ¿no? Con motivos zoomorfos. Entonces la escultura fue por lo general de carácter religioso, con fines de difusión ideológica también y dominación. Tenemos, por ejemplo, acá la estela de Raimondi, ¿no? Que representa, ¿no? Seres de felino y garras, ¿no? Que observamos, ¿no? Con las manos y pies, en cada mano sostienen una vara, ¿no? O báculo, ¿no? Por eso también se le llama el dios de las varas. Tenemos acá las cabezas clavas, ¿no? Las cabezas clavas, ¿no? Que son esculturas que representan a cabezas de deidades, ¿no? Y son hechas en diferentes, se han encontrado de diferentes tamaños, ¿no? Todas cuentan con una estructura alargada para que en su parte posterior con la que eran insertadas en los muros del templo principal, ¿no? El templo principal que es Chavín de Huántar, ¿no? Entonces, en uno de los casos vemos que representan rasgos antropomorfos y otros zoomorfos, ¿no? Felinos y aves de rapiña, o bien una combinación de ambos, ¿no? El anzón monolítico, ¿no? Esta fue la principal obra lítica de los chavines. Es una escultura que mide más o menos 4,53 metros de altura. Representa a un dios sonriente o un dios con rostro fiero, no representa a un ser antropomorfo con rasgos felinos, ¿no? Y el obelisco de Tello, pues es una escultura lítica de forma prisma, ¿no? De 2,52 metros, ¿no? Esculpido en las cuatro caras, ¿no? Representa una divinidad muy completa. Para ello existen varias versiones o interpretaciones sobre su naturaleza. Según Tello es una doble divinidad o dios hermafrodita, ¿no? Con cabeza de felino. Y según Rowe, la unión de dos caimanes o un dios con ave con boca de felino volador, ¿no? En cuanto a la cerámica generalmente fue monócroma. Bueno, en algunas ocasiones es condecorado con colores rojo y negro plano, ¿no? Añadido con una serie de puntos, como lo podemos ver aquí, ¿no? Entre los seres más representativos en las cerámicas figuran seres, pues, zoomorfos, felinos, monos, lagartos, serpientes, etcétera, ¿no? Bueno, de acuerdo a su uso, sabemos que se pueden distinguir dos tipos de cerámica. Habían cerámicas utilitarias, que era para el uso común del pueblo, y también había las cerámicas ceremoniales, que eran para las prácticas rituales, ¿no? Base plana, forma bollete, con asaes, estribo y pico alargado. En cuanto a la arquitectura, pues aquí destacan las estructuras en forma de U, ¿no? Plataformas piramidales truncas, provistos de pasadizos interiores, plazas rectangulares, ¿no? Hundidas, ¿no? Pozos circulares, etcétera, ¿no? Bien, entonces utilizaron en la costa el adobe y en la sierra utilizaron la piedra, ¿no? Son formas piramidales truncadas y galerías subterráneas, ¿no? Recuerda que el templo más importante de Chavín es Chavín de Huántar, ¿no? Chavín de Huántar, con una decoración en las paredes con las cabezas clavas, como lo podemos observar, ¿no? Es importante entonces saber sobre la importancia de Chavín de Huántar, ¿no? Ahora, este templo era un centro de peregrinación. Aquí residía la casta sacerdotal y en este centro acudían pobladores para poderle rendir culto a sus oráculos, ¿no? Y aquí también realizar el intercambio de productos.
Muy bien, estimados alumnos, muchísimas gracias.